Capítulo 3. Bene y Judá. Bene y Noaj y gentiles. En sentido general, todos los gentiles son Bene y Noaj, sin embargo, así como los judíos, a partir de su entrada al pacto abrahámico confirmado luego en Sinaí, más tarde en la planicie de Moab, Devarim 29. 10, 15, prometida luego su renovación, Jeremías 31, 31 y siguientes, y confirmada más tarde por el propio Masías en Romanos 15, 8. Pues os digo, que Masías Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, ya no son vistos más como parte de las naciones, sino como una nación separada del resto de las naciones, el pueblo de Elohim su familia, así también los Bene y Noaj que hacen su conversión al Elohim de Israel, por medio del don del arrepentimiento y la fe de Masías, ya no son contados más como gentiles, sino como justos de las naciones, Bene y Noaj y conectados por Masías, con el pacto abrahámico e injertados en el olivo natural, es decir, la casa de Israel. Es debido a este cambio sustancial de identidad y posición, que en nuestra alianza le llamamos a los Bene y Noaj, Bene y Abraham basados en la declaración del juez Saúl de Tarso como está documentado en Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Masías, entonces sois descendencia de Abraham y herederos del mundo por venir según la promesa. Así pues, las naciones todas son Bene y Noaj, independientemente si conocen o no y si guardan o no, las 7 leyes universales, pero una vez que un Bene y Noaj se arrepiente y hace su conversión al Elohim de Israel por medio de los méritos ofrecidos por el Masías sufriente, y es transformado por la Ruach HaKodesh, es considerado una nueva criatura, con una nueva identidad y una nueva herencia. Es decir, ya no es visto más como excluido y apartado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos y promesas, sin Eloa, y sin esperanza en el mundo, pero como un justo salido de las naciones, formando también un pueblo apartado para Eloa, y traído cercano, y hecho partícipe del reino prometido a Israel no como extranjero o advenedizo, no como socio o amigo de Israel, sino más aún, parte integral de Israel. La base para esto se encuentra en las siguientes provisiones dadas por Masías. Efesios 1. 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de la redención para vuestra salvación, y habiendo creído en él, nota. Creer en Masías no es solamente un asentamiento intelectual de su existencia histórica y del conocimiento mental de su mensaje, sino haber confiado plenamente en el contenido de su enseñanza y de la razón de su misión, de su muerte y resurrección y por tanto, habiendo abandonado los ídolos, convirtiéndose de corazón al Eterno y uniéndose a la familia de los apartados a fin de cumplir ahora su misión en la redención, juntamente con sus hermanos judíos, sigue. Fuisteis sellados con la Ruach HaKodesh de la promesa, que es prenda de garantía, nota. En otras palabras, la misma prenda de garantía dada a los judíos, ahora es pasada también a los creyentes de origen no judío, sin hacer diferencia. Sigue. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 2. 11, 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles biológicamente, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Masías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Masías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, nota. Consecuentemente, las cosas previas que no tenían, ahora les ha sido concedida por Masías. Sigue. Por el alma de Masías. Porque él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos formó una unidad, nota. Del hebreo ejad es decir, una unidad hecha para cumplir la misión encomendada. Siempre que el término hebreo ejad aparece, significa unidad de criterio, de pensamiento, de motivación de intención para hacer la voluntad soberana del Eterno. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, vienen a ser ejad, es decir, compartir una misma vida, una misma casa, un mismo lecho, una misma meta, cada uno dando lo que el otro no tiene y recibiendo lo que le falta. Por tanto, ser ejad, uno, con el Eterno significa compartir un mismo espíritu, una misma opinión, una misma intención. Los conversos sinceros de entre los gentiles y los hijos de Israel, tienen ahora, por el oficio realizado por el Masías sufriente, una misma misión. La redención final del mundo. Consecuentemente, cada uno, según la porción que le ha tocado y usando las herramientas dadas y la posición dada en el cuerpo de Masías, deberá colaborar bajo la dirección de la cabeza, en perfecta unidad, para alcanzar esa redención final que ha sido prometida.
No acusándose ni mordiéndose unos a otros, ni procurando cambiar la biología de cada uno, es decir, no haciendo judío al gentil ni gentilizando al judío, sino asumiendo cada uno, en el estado que fue llamado, su lugar en la redención, pero mancomunadamente, en unidad, en ejad. Sigue. Derribando la pared intermedia de separación. La enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en las ordenanzas contra los gentiles, nota. Una referencia a las famosas 18 ordenanzas dadas por la escuela de Shammai para hacer extremadamente difícil a un gentil convertirse al judaísmo y hacerse judío. Estas ordenanzas no tienen nada que ver con la Torá, la ley divina, que no es el tema aquí. Vea comentarios anteriores a Shammai. Sigue. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, firmando la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio del sufrimiento del madero, destruyendo allí las enemistades. Y vino y anunció, nota. No en persona, sino por medio de sus agentes, emisarios, representantes oficiales, apóstoles. El principio de agencia es tan importante en la jurisprudencia hebrea que el enviado asume no solamente el nombre, sino la investidura de autoridad del que representa. De ahí que aunque fue Pablo el que trajo el mensaje de la promesa de la redención en Masías, se considera que Masías mismo estaba en Pablo cuando éste actuaba como su embajador. Por el mismo principio, Dios estaba en Masías reconciliando consigo al mundo. Un drash sacado de Isaías 57, 19, donde la frase los que están lejos significa los que estaban bajo la maldición de no tener la luz de la Torá, pero que al arrepentirse y ser iluminados con la luz de la verdad, reciben promesa de perdón. Los que estaban cerca son los que habían recibido la Torá, pero la habían transgredido, para ellos también hay promesa de sanidad en la profecía. Sigue. Las buenas noticias de Shalom a vosotros que estabais lejos, y Shalom a los que estaban cerca, nota. Un drash sacado de Isaías 57, 19, donde la frase los que están lejos significa los que estaban bajo la maldición de no tener la luz de la Torá, pero que al arrepentirse y ser iluminados con la luz de la verdad, reciben promesa de perdón. Los que estaban cerca son los que habían recibido la Torá, pero la habían transgredido, para ellos también hay promesa de sanidad en la profecía. Sigue. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido, y miembros de la familia de Dios. Efesios 3. 1, 6. Por esta causa yo Pablo, el prisionero de Masías por vosotros los gentiles. Si es que habéis prestado atención a la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el plan oculto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo a lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto de Masías, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Masías y Yeshua por medio de la proclamación del mensaje de la redención. Nota. El misterio escondido no es que los gentiles pudieran hacerse judíos y formar parte de Israel, porque esto siempre fue así, desde el día mismo del nacimiento de Israel, Éxodo 12, 37, 38, pero el misterio es que ahora, por los méritos del Masías, los gentiles no tienen necesariamente que hacerse judíos para formar parte de la promesa, sino que lo hacen como gentiles justos, habiendo sido lavados y purificados sobre la base de su conversión sincera y los méritos ofrecidos en su favor por el Masías sufriente. Esto jamás había sido conocido en Israel. Sí había la idea de que cuando el Masías viniera, los gentiles abandonarían sus ídolos y se convertirían, pero cómo lo harían, qué lugar tendrían y cómo debería ser su admisión en Israel, nunca fue conocido ni legislado. De hecho, Geburot, Crónicas de los Apóstoles, registra que hubo mucha discusión acerca de qué hacer con los gentiles que se convertían al Eterno. Así pues, el misterio no es que un gentil se hiciera judío, sino que sin hacerse judío, podía ser parte de la comunidad de Israel, probada su conversión sincera por los méritos de Yeshua. Su membresía en la familia de Elohim, es decir, la casa de Israel, no tiene la intención de hacerlos judíos, sino de hacerlos pueblo escogido de Eloa, sacados de las naciones, lavados, limpiados y purificados y mostrando esa elección, limpieza y purificación, mediante la observancia de las 7 leyes universales que les capacitan para cumplir su parte en el programa general de la redención.
De manera que, la observancia de las 7 leyes no son un medio de salvación, sino un medio de santificación, es decir, la expresión visible, como estilo de vida, de la salvación que solamente es atribuida por Elohim sobre la base de su arrepentimiento, conversión y apropiación por la fe obediente, de los méritos introducidos a su favor, por el Masíaj sufriente. Este estudio y comentarios, como se indicó previamente, intenta presentar sinópticamente, la doctrina de los Bene Noaj Beni y Abraham, como base fundamental para el análisis histórico de un movimiento que tiene el potencial de ser instrumento extraordinario en la redención, pero también tiene el potencial de abortarla, y propiciar el surgimiento de su opuesto. El espíritu del anti-Masíaj y la apostasía previa a la revelación del Masíaj ben David. Seguimos luego, si el Eterno lo permite, en la próxima parte. Shalom a todos.